Entonces acá simulás que la recorres y sacás ¿qué letra sale? La A, listo. Pasa a dar la lección o el examen todos los que tienen la letra A. ¿Sí? Puede ser de objetos o de tipos primitivos, pero son tan básicos que ni se tienen en cuenta. Pero sí, ustedes piensen que cualquier sistema que ustedes desarrollen necesita en general en la memoria RAM de la aplicación o en la memoria RAM del programa, necesita una colección de algo que la carga y la utiliza. Eso después obviamente se va a trasladar, si es necesario, a ser guardado en la base de datos. Pero ustedes, por ejemplo, entran al Guaraní. Cuando le trae a ustedes la lista de materias en las que están anotados, ahí está haciendo una consulta a la base de datos. La base de datos le dice al back, en el backend dice, este chico está anotado en 5 materias. Esas 5 materias, cuando el back le envía la información al front, las carga en un vector, en una colección, ¿sí? Que puede ser un vector o puede ser otro. Y esa información de las materias que ustedes Guaraní les dibuja, es un vector o una colección. ¿Sí? Si yo me anoto en una materia nueva, agrego una materia más, cuando pongo guardar, esa colección va al servidor y se agrega la materia nueva en la base de datos. Entonces, yo para que entiendan en qué proceso está involucrada la colección, ¿sí? Para mostrar info, agregar o eliminar y volver al backend de la aplicación para que esa información sea actualizada. La idea es, en lugar de usar el típico vector que todos conocemos y que tiene un uso muy limitado, explotar un poco las otras colecciones, pero no explotarlas o conocerlas de manera más teórica, como la vimos por arriba en el primer cuatrimestre, sino que renieguen programando mucho colecciones. Y cuando el año que viene vean POO, que hagan una aplicación web, ahí realmente van a entender cómo las aplicaciones web consumen todo el tiempo colecciones para llevar y traer información desde el backend al frontend. ¿Sí? Entonces, hay una estructura, posee Java o el lenguaje, que agrupa todas las colecciones. Recuerden del primer cuatrimestre cuando lo habíamos visto el grafiquito por arriba, esa estructura de colecciones siempre se denomina framework. Acuérdense que la palabra framework básicamente es una estructura que organiza lo que yo tengo para hacer. Acuérdense que hay framework para desarrollar en los lenguajes, hay framework para desarrollar en Java, para desarrollar en PHP, hay framework para desarrollar frontend, al que le gusta hacer las pantallas, para JavaScript, para un montón de opciones, y hay framework de colecciones en el lenguaje. Y se compone, como lo vamos a ver ahora en el dibujo, de interfaces, de clases concretas y de métodos. ¿Sí? Este que ven acá es el dibujito del framework de colecciones. Después acuérdense que en la clase que les publicamos cuando termina la teoría, esto lo tienen mucho más ampliado. ¿Sí? Un framework está formado por esto. Fíjense la ayuda que tienen al costadito, digamos. Los que tienen línea punteada son interfaces. Las colecciones que vamos a utilizar y vamos a probar son las clases que están en color gris con la letra celeste. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de colecciones tengo? Voy a tener las que están en rojo, que son lista, set y map, y las colecciones reales son las que están en gris. Y estas interfaces en rojo que se llaman sorted son las colecciones que poseen orden. La colección, para poseer orden, ahora vamos a ver cuando lleguemos ahí, tiene una serie de requerimientos que hay que programar cuando yo creo una clase. Entonces ahora van a ver que
la colección, además de obligarme a ser prolijo en la programación, me va a hacer que yo, cuando creo una clase, tenga que cumplir con un montón de obligaciones. Si yo les pregunto a ustedes, cuando ustedes agarran un ejercicio y tienen que crear una clase, yo creo la clase, le defino los atributos. Una vez que le definen los atributos, ¿qué métodos hacen sí o sí para una clase? Get, set y constructor. Bien. Segunda pregunta. ¿Los getters, los setters y los constructores, los tienen que escribir o los hace el IDE solo? Ahora automático. Bien, claro, sí, obvio, ahora estamos contentos. Pero fíjense, es importante lo que yo les digo por lo siguiente. Ustedes dicen, declaro la clase, escribo los atributos y, gracias al IDE que cambiamos, me escribe solo él o los constructores y los getters y los setters. Si ustedes se olvidan de hacer el constructor, es por culpa de la memoria, pero no me pueden decir que es para ahorrar tiempo, porque en realidad el código lo escribe el IDE, ¿sí? Pero a partir del uso de colecciones, ahora yo les voy a ir diciendo, hay otros métodos que hay que hacer de manera obligatoria al momento de crear una clase auto, una clase persona, lo que quieran. Y ahora los vamos a ir viendo. Pero yo lo que quiero que ustedes tomen conciencia es que hay que tener como una receta. Entonces yo digo, escribo una clase, auto, atributo, hago los getters y los setters, hago los constructores. Bueno, a partir del uso de colecciones, le van a tener que agregar un par de métodos más, que ya vimos también. Que ¿Hay algún lo método que más aparece que en se el IDE, el acuerden? equal, string, y hay alguno más que escribo automático. Bien, bien. Ahí yo lo voy anotando en Y el el chat. equal de hash también. Claro, el equals es fundamental hacerlo porque las colecciones, ¿sí?, van a usar el método equals para saber si el elemento que contienen es igual a uno que ustedes están queriendo meter en la colección. ¿Sí? Síganme con esto que es importante. Cuando yo tengo una colección de autos y quiero meter otro auto, la colección va a usar el método equals para saber si ya lo contiene. El método equals y el toString que pusimos ahí, ¿lo tienen que hacer ustedes o lo hace el IDE? Lo hace el IDE con... Bien, entonces, es una pavada agregarlo. Cuando lo hace el IDE, a ver, además de Bruno, si alguno más se acuerda, y yo le digo, haceme el equals, el IDE, ¿qué más te dice que elijas? O sea, vos decís, quiero el equals de la clase auto. ¿Qué más te pregunta el IDE? ¿Cuál es el atributo que vas a usar? ¿Sí? Si yo quiero hacer el equals de la clase auto, a ver, Ignacio. No, supongo que el atributo por el cual va a comparar. Exacto, ¿sí? Entonces, vamos a usar la clase auto para quedarnos con un ejemplo. Yo voy a hacer el equal de la clase auto. ¿Sí? Entonces, el IDE me dice, perfecto, yo te lo escribo. Ahora, ¿cuál campo vas a usar para comparar? Entonces, nosotros ahí podemos decir, usar la patente, o usar el número de motor, o lo que se me ocurra. ¿Sí? Yo para que ustedes entiendan que ese campo o campos, por ahí podemos elegir dos, no conviene más de dos, que nosotros vamos a usar para el método equals, comparar un auto con el otro, es el atributo que lo identifica de manera única. Viene a ser el ID, viene a ser el famoso ID o primary key después de la base de datos. ¿Sí? Tengo una Miren, pregunta. sí, Nico, decime. Yo, por lo que tengo entendido en matemática, un conjunto no puede tener dos elementos iguales.
Exacto, ¿Hay, exacto. ¿Hay alguna forma en la inserción de nuevos objetos en las colecciones para identificar si son iguales o no? ¿Es mediante este atributo que los hace únicos o mediante otra cosa? Es mediante la llamada, la colección que hace. No tiene la colección de tipo conjunto, ¿no? No tiene elementos repetidos. Entonces, vos metés el primer auto. Cuando metés el segundo auto, ¿cómo sabe si el que vos estás metiendo es igual al que tiene? Utiliza el método equals de esa clase. Y ahí compararía, suponete, patente contra patente. Si lo tiene, lo rebota, no lo mete. ¿Sí? Por eso la importancia de hacer el método equals y elegir bien el atributo por el cual comparar. ¿Sí? Es lo que vos decís. Pero tienen que hacer el método equals en la clase, indicando el ID. Si ustedes por esas casualidades se olvidaran de decirle al líder, che, en la clase auto, meteme el método equals, lo que va a pasar es que use el método equals que hereda de la clase object. Y el método equal de la clase object, al no estar ligado puntualmente al atributo, ¿sí?, patente del auto, hace una comparación genérica y compara posiciones de memoria. Entonces te va a decir siempre una respuesta errónea, porque nunca hay dos objetos en el mismo lugar de la memoria, ¿sí? Es un típico error de ustedes. Exacto, gracias ahí por el ejemplo. Algo Sí, así, entonces, pero con colecciones, ¿qué cambia a diferencia de un objeto puntual como un string? no te entendí. ¿Que el equals en las colecciones sería exactamente igual a ese código? No, el equal no está en la colección, el equal está en la clase. La colección consume el equals de la clase a la Ok, cual pertenecen sus elementos. entiendo, ¿Sí? entiendo. Claro, la colección no tiene un equal de ella. Por eso que les digo, ustedes cuando crean una clase, tienen que seguir esta receta, que es, creo los getter y los setter, creo los constructores, creo el equals, y el toString es un detalle para poder imprimirla, ¿sí? Porque ustedes no saben el día de mañana, digo, o dentro de un rato, ese objeto que ustedes crearon, esa clase, perdón, en qué ejercicio la van a usar. Y cuando la necesiten usar en una colección, y por ahí se olvidaron de hacer el equals, la colección no va a funcionar de manera correcta. Van a estar metiendo elementos duplicados y no van a entender nunca por qué. Porque ustedes van a mirar la colección y van a decir, está bien implementada. Sí, pero mirá que la clase de la cual son los elementos le falta el equals. Ahora me voy a meter más en las colecciones, pero es importante que ustedes entiendan que la omisión de un método en una clase puede generar de forma indirecta que la colección funcione mal. Y se van a volver locos buscando el error, porque van a mirar el código de la colección y van a decir, che, ¿por qué mete dos veces el mismo cuando no puede? Y porque cuando vas a la clase auto, te falta un método, ¿sí? Y no te va a avisar nunca que te falta, porque usa el de la clase padre que funciona distinto, ¿sí? Esto es muy común. E insisto con lo que dijimos en la clase pasada. Estos son errores de programación o de bajar la lógica a programación. No tiene nada que ver con el UML. El UML puede estar perfecto, la flecha perfecta. Ahora, yo cuando lo bajo a código y me pongo a escribir lo que dice el UML, me olvido estos métodos en la clase, arrastro errores en el código. Por eso que ahora sigo con colecciones y vemos cada una en detalle. Pero digo, para que ustedes tomen conciencia de que una cosa es hacer el análisis bien, el UML bien, todo bien, eso baja al programador y el programador también tiene una responsabilidad muy grande que no es solamente, me pasaron el UML y yo tiqui, 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 tiqui,
No, tengo 10 millones de posibilidades de equivocarme y tengo un rol muy importante en la programación, ¿sí? Entonces, vayan pensando esos detalles, ¿sí? Tengo que hacer bien el UML, pero como programador me olvido de diseñador y me tengo que concentrar en no olvidarme ninguno de estos detalles. Y estos detalles no tienen nada que ver con Java. Les pueden pasar con cualquier lenguaje orientado a objetos. Se olvidan el equals, usan una colección, anda como la mona. Y sí, pero fíjate que te olvidaste el método que las compara. ¿Sí? Así que, nada, vamos a practicar mucho en todas las prácticas que vienen de ahora en adelante. Les van a aparecer combinaciones y usos distintos de las colecciones. Sean prolijos, tómense su tiempo, y como les decimos siempre, mientras más practiquen, perdón que me quedó esto como... Mientras más practiquen, más van a poder aprender de la parte de la programación orientada a objetos en la parte de la práctica, ¿sí? La clase Collection, que es la clase padre o la interfaz, tiene un montón de métodos, se ve medio suavecito ahí lo voy a agrandar, tiene un montón de métodos, ahí yo puse algunos nada más, que son abstractos y después cada colección los va a implementar a su manera, ¿sí? Pero van a tener el método add, todas las colecciones para meter, el método remove para eliminar, digo, van a tener montones de métodos que resuelven un montón de problemas con la sola llamada al mismo. Si yo quiero eliminar de una colección, le digo remove y le pongo el objeto que quiero que elimine. Si lo tiene, me va a devolver true, acá. Si no, me dirá falso. Che, no lo eliminé porque no lo tengo. No hay que buscar, no hay que recorrer, no tienen que hacer nada. Si ustedes tienen una colección de autos y quieren eliminar uno, se lo pasan al método remove y le dicen, eliminaste auto. Si lo tiene, lo borra. Si no tiene, te va a devolver falso. Como, por ejemplo, el método remove, cómo busca dentro de la colección si lo tiene, usando el método equals. Va a ir comparando, che, esta patente la tenés vos, la tenés vos, la tenés vos, la tenés vos. Cuando lo encuentra, lo borra. Fíjense que si se olvidan el método equals, en la clase la colección anda como la mona. ¿Sí? Digo, para que tomen idea de la importancia de los métodos. Y más adelante van a ir viendo que vamos a agregarle más métodos como obligatorios. Entonces, ustedes cuando se sienten en el IDE, van a tener que hacer este y este método. Y después, una vez que el IDE me los escribió y me los agregó, me dedico a programar todo, todo lo que tengo que hacer. En el apunte, ahora cuando yo se los publique, tienen todos los métodos publicados. ¿Sí? Acá yo me quedé con algunas diapositivas como para que sepan que la colección te va a permitir, como por ejemplo en el último punto, con el método clear, borrar todo, limpiar la colección, digo, van a poder hacer un montón de cosas. Que ellos con el add all van a agarrar una colección y la meten completa adentro de otra. Digo, tienen toda la funcionalidad que necesiten. ¿Sí? Acá no van a tener que pensar en el algoritmo de la burbuja para ordenar o en cómo recorro, porque la colección ya te lo trae resuelto. Llamas al método y te devuelve el resultado. Siempre piensen que esto funciona así, porque lo que nosotros queremos, digamos, lo que los lenguajes quieren, es que nosotros produzcamos resultados. No quieren que para hacer una eliminación de una colección, investigues cuál es el mejor método para recorrerla, que lo tengas que implementar. No, te lo trae resuelto. ¿Sí? Llama al remove y borra. ¿Sí? Ustedes tienen que pensar que la implementación para recorrer las colecciones, el lenguaje trae hecha la mejor
que existe. Ustedes vieron en estructura y en esas materias los algoritmos y todo, y los investigaron, pero estaban en otra etapa del aprendizaje, ¿sí? Bueno, vamos a meternos en las colecciones puntualmente, que era por ahí lo que había preguntado Nicolás, que sacó el tema de los conjuntos. Un tipo de colecciones muy importante que vamos a usar muchísimo son las de tipo conjunto o tipo C. Y acá la clave es lo que justo vos habías dicho, Nico, que es parte del concepto de que no admite duplicados. Entonces, si yo necesito hacer una colección sin duplicados, tengo que elegir que sea de tipo conjunto. Si ustedes necesitan otro tipo de colección que admita 2 veces el mismo elemento, no es el camino por acá. ¿Sí? Hay 2 millones de ejemplos, como dice ahí, una lista de alumnos, la lista de las materias de un alumno, digo, lo que ustedes quieran. Si quieren seguir con el ejemplo del auto, un problema de una cochera, no va a tener 2 veces el mismo auto estacionado, digo, no admite duplicados. Vamos a ver los 3 tipos de colecciones que hay. Acuérdense que conjunto es una interfaz, pero no es una colección concreta, sino que hay 3 tipos de colección. Pueden usar la de tipo hash, ¿sí? Esta colección genera una tabla de tipo hash, ahora les digo qué es una implementación, dice, con mejor desempeño, porque es la que te permite recorrerla de manera más rápida. Lo que hace es, cada vez que ustedes guardan un elemento, aplica la función matemática de hash y convierte ese objeto en un número. ¿Sí? Por eso se llama hash. Y es muy importante porque no tiene orden de iteración. Esto quiere decir que cada vez que ustedes recorran esta colección, los objetos que están adentro van a venir mezclados o van a venir en distinto orden. ¿Sí? Entonces, hash es una colección sin duplicados, pero cada vez que la recorro, viene en un orden distinto. Por ejemplo, ¿para qué me serviría? Si yo tengo que representar juegos, un juego de cartas o un mazo de cartas, truco, chinchón, de póker, lo que les guste, lo tengo que hacer con esta colección. ¿Por qué? La relleno con cada uno de los objetos carta y para simular que yo estoy mezclando las cartas, ¿sí? Cada vez que la recorro, vienen esos objetos que contiene en un orden distinto. Entonces, fíjense cómo cada colección se va especificando. ¿Sí? Claro, ahí estaba leyendo, me había ido a la diapositiva. Sí, a partir de la práctica 3, Renzo y Bruno está perfecto, vamos a obligarlos a que usen en cada ejercicio puntual un tipo de colección puntual, así las practican. ¿Sí? Entonces, a hash set fundamental, me devuelve los elementos mezclados. Y la vuelvo a recorrer y vienen en otro orden. Y la vuelvo a recorrer y vienen en otro orden. ¿Sí? Nunca, por más que ya la recorra con un for o con un iterador o con un while, me van a caer los elementos en el mismo orden. Después, la colección del medio, la que llama triset, utiliza la técnica de árbol para ordenar. ¿Se acuerdan cuando lo vieron el algoritmo del árbol que busca mayor y menor y le va dando un orden? ¿Ese se lo acuerdan? Utiliza ese algoritmo para hacer los ordenamientos y a medida que ustedes guardan los elementos en la colección, los tiene ordenados.
Entonces, cada vez que ustedes la recorren, va a venir, está bien, gracias Juan, va a venir ordenado. Entonces, yo guardo personas en una colección, van a venir ordenadas, porque a medida que las guardo, ya las ordenó. Hago una colección de autos, cuando lo recorro va a venir ordenado. Y lo vuelvo a recorrer, obviamente, va a venir en el mismo orden. Fíjense que la colección es la que ordena. Yo solamente utilizo el método add para ir guardando. Recibo una persona nueva, add. Recibo otra persona, add. Y no hago nada más. La colección es la que recibe el pedido y ordena. ¿Cómo lo hace? Problema de la colección. ¿Sí? Una pregunta sobre el hash. El Sobre hash, la primera. sí, sobre el hash en sí, ¿lo usa de criterio para agregar o lo usa de criterio para recorrer? Porque si fuera criterio para agregar, son todos distintos. O sea, podría tener un elemento repetido en el set. No, para agregar usa el equals. Listo. ¿Sí? Igual, ya lo van a ver en la práctica, pero más adelante, ustedes pueden definir el método hash y pueden elegir la cantidad de campos, perdón, la cantidad de atributos que utilice para generar el número hash. Sí, no, Para creo que que ya vos, aparece de por sí en el equal. Cuando claro, en el equal te aparece exactamente. un equal hash. Exacto, es para esto, ¿sí? Es para generar el hash con más o menos números, ¿sí? Nada, no se metan por ahora mucho ahí, porque hay mucha matemática, pero básicamente ustedes pueden jugar con la generación del hash. Está bueno porque esa colección te permite recorrerla de manera muy rápida. ¿Saben para qué está buena la colección hash? ¿Vieron, por ejemplo, cuando ustedes buscan el padrón donde votan? Que piensen que son 40, 50 millones de personas que votan. Bueno, como ahí se supone que la colección yo ya la tengo guardada, suponete, y solamente tengo que ir a recorrerla, buscar por mi DNI y traerme el lugar donde voto, para eso serviría una colección de tipo hash, ¿sí? Para hacer búsquedas y obtener los resultados de manera muy rápida. Por eso El dicen aleatorio va a ser más rápido que hacerlo estructurado. exactamente, ¿sí? Pero bueno, el camino, lo que ustedes tienen que entender, por eso estaba leyendo lo que vos le pusiste ahí a Renzo que le contestaste, digo, lo que ustedes tienen que entender es que a la larga y a la corta, el vector tradicional o el array list queda con una utilidad muy chiquitita. Pero ustedes ya tienen que estar pensando en las otras colecciones para sacar más velocidad, más fácil la programación y más jugo al rendimiento de la aplicación, ¿sí? Porque estas colecciones, ustedes las están viendo, que ya te resuelven un montón de problemas, ¿sí? Donde no hay que poner ninguna línea de código o llamar a un método y nada más. Y la tercera colección, que es la linked, es lo mismo que la primera, nada más que respeta el orden de ingreso. Entonces, cada vez que ustedes agregan un elemento, lo pone último. Y es una lista enlazada con punteros. Entonces, cada vez que hacen un add, queda último. Y ese orden no se altera más. ¿Sí? Entonces, meto y respeta ese orden. Cada vez que la recorras, te lo devuelve de la misma manera. Tienen que tener cuidado porque esta última lista, todo lo que sea lista enlazada, acuérdense que no pueden acceder por un índice, ¿eh? La tienen que empezar a recorrer desde el primer lugar y si quieren el quinto elemento tienen que primero, segundo, tercero, cuarto hasta llegar al quinto. No funciona como el vector que le pueden decir dame el quinto elemento, ¿eh? Ninguna de estas colecciones permite acceso por índice. Eso es importante. No pueden decir, che, dame el elemento 4. No. Empezar a recorrerla, cuando llega al cuarto lugar, ahí lo tenés. Porque si quieren acceso por índice, vayan a usar el array list o el vector.
¿Sí? ¿Es la más lenta de las tres o no? ¿Cómo? Es la más lenta de las tres. Sí, No. es la más lenta. Uno podría decir que no te ofrece mucha más utilidad que no tener repetidos, pero por ahí se utiliza para hacer ciertos juegos o ciertas aplicaciones, porque a veces es como si te simulara, suponete, Joel, la cola de un supermercado, ¿viste? Entonces vos te quedas en el orden en el que lo vas agregando y el que llegó primero te queda primero y eso. Tiene una utilidad un poquito más reducida. La primera y la segunda se utilizan muchísimo, pero muchísimo. Incluso la primera, ténganla presente para cualquier cosa que simule agarrar elementos en distinto orden, por eso le decía un juego, un sorteo, lo que sea, el hash set se utiliza muchísimo. Y tienen el problema resuelto. La colección me lo devuelve de esta manera, y lo recorre y me lo devuelve de otra, digo. Por eso les decía un juego de carta, un juego de mesa, digo, que donde ustedes representan ese mezclar o intercalar cosas, es muy práctico. ¿Y la culpa de quién es? ¿Cómo lo implementó? El lenguaje Java. Ustedes no hicieron nada. Ustedes le dicen, che, devolvémelo en el orden que vos quieras. Acá tienen algunos ejemplitos, que es lo que vamos a empezar a trabajar en la práctica. Y siempre tienen que tener cuidado, o en cuenta, perdón, no cuidado. Lo que nosotros les vamos a recomendar es que siempre, cuando crean cuando estén declarando, perdón, una colección, fíjense, en este caso tienen una colección, el atributo es S, lo van a declarar de tipo set. No, cuando ustedes crean el atributo no le van a decir, es la recomendación, qué tipo de colección es. Acá le estoy diciendo que contiene elementos string, eso es obligatorio, entre corchete, ustedes le tienen que decir el tipo de dato que contiene, y después cuando hacen la instanciación, o sea, cuando hacen el new, ahí sí le dicen qué tipo de colección puntual van a utilizar. ¿Sí? Entonces fíjense que yo en esa línea estoy diciendo, S es una colección, perdón, es un conjunto de string, y cuando lo instancio le estoy diciendo, bueno, ahora sí, créame un hash set de string. Si ustedes utilizan esta técnica, donde la crean de tipo set y la instancian de la colección puntual, lo que van a poder hacer es cambiar de tipo de colección. ¿Qué quiere decir? S puede ser un hash set, pero más adelante la pueden convertir en un triset o en un linked hash set. La pueden castear o modificar. Es un truquito a nivel programación. Porque si ustedes la declaran de tipo hash, chao, no la pueden cambiar nunca más y va a ser hash hasta que muera. Pavadas y detalles de sacarle jugo a la programación. Y fíjense que después ahí abajo, ustedes la van a recorrer, en este caso el main con los parámetros, pero fíjense qué importante que si ustedes hacen un add, ¿sí? Y el add a ese elemento ya lo tenía, van a poder detectarlo y van a poder mostrar un mensaje que sea: este elemento lo tengo duplicado, te lo reboto en la inserción. En la teoría completa tienen más ejemplos, pero fíjense por ahí si alguno no se daba cuenta, digamos, si yo tengo esta secuencia de string, la i, la palabra cam, la i y más palabras, si tengo un hash set, a la segunda i no la mete, a la tercera i no la mete, y solamente me va a quedar estas palabras. En cambio, si en lugar de usar un hash hubieran utilizado un tree, obviamente, además de eliminar los duplicados, mantiene el orden alfabético porque son string. En cambio, en el hash, cada vez que lo recorran, estas 4 palabras van a venir
en cualquier orden, ¿sí? Pero siempre el duplicado afuera. Nada, van a tener más ejemplos, pero se van a ir poniendo cancheros de a poquito. Pero fíjense que add y add, el único método que utilizan los conjuntos para meter elementos. Van a tener que cambiar, si están acostumbrados a trabajar muy estructurados en el vector o el array list, donde iban insertando con un for en un índice puntual, acá es mucho más libre. Utilizás el add y chao. Y que lo meta donde él quiera. Bien, esto era set. Todo lo que sea de tipo lista es todo lo que empieza a trabajar con elementos duplicados. Acá, dentro de las listas, está el vector. Pero, si quiero tener elementos repetidos, tengo que usar listas. Y el objetivo, cuando uno tiene una lista, además de tener elementos duplicados, es esto. Es utilizar el acceso por índice o, como dice ahí, controlar el lugar. Es decir, dame el elemento 4, mete este elemento en el lugar 3, dame el elemento 10, ese tipo de cosas, ¿sí? Jugar y trabajar con el índice. Fíjense que ustedes van a tener que detectar, en base a la problemática que les vayamos planteando, no en la práctica 3 porque le vamos a decir cuál, pero en la práctica 4 y 5 y acá ahora en adelante, ustedes tendrán que mirar el ejercicio y de acuerdo a lo que les estamos pidiendo dirán, bueno, acá va un conjunto, tal conjunto, no, acá va una lista, bueno, utilizamos el array list, digo, es un análisis que se van a tener que tomar para poder realizar y detectar qué es lo que necesitan. Las ventajas o el uso más común de las listas es lo que ustedes hacían con el vector tradicional. Trabajar mucho con las posiciones, hacer búsquedas que me digan este elemento lo tenés en el lugar 4, lo tenés en el lugar 10, puede ser para reemplazarlo o puede ser para eliminarlo, hacer iteraciones con el típico for del 1 al 10 o ese tipo de cosas donde uno trabaja un poquito más con la secuencia natural, y otro uso muy común del array list o de las listas es trabajar con pedazos. Yo tengo 50 elementos y le digo, che, dame del elemento 30 al 40, retorname ese pedacito para hacer lo que quiera, ¿sí? Pero trabajar con rangos es muy común en las listas. Entonces yo corto un pedazo, o sea, saco un pedazo y trabajo con esa parte. Bien, dos tipos de listas. El array list, el famoso vector de cualquier lenguaje, ¿sí? Es la implementación la mejor de las dos, la más común, la más utilizada, el vector que todo el mundo conoce cuando aprende programación. Y la otra implementación, en lugar de array list, es la linked list, que es una lista con punteros, ¿sí? Al siguiente, al siguiente y al siguiente. Como dice acá, los arrays son mucho más rápidos y mejores para el acceso puntual a elementos que la lista, porque la lista tengo que ir pasando de puntero a puntero, pero ojo que el array list es muy costoso si yo le modifico constantemente el tamaño. Ustedes en Java pueden trabajar con un array al cual le digan, este es un array de 10 elementos, entonces el lenguaje agarra y reserva 10 posiciones de memoria, o pueden agarrar y decir, no le defino el tamaño. O la tercera opción es
crean el array de 10 elementos, pero después le agregan el 11, el 12 y el 13. Ojo, porque cada vez que el array cambia de tamaño, lo que hace es, el array completo, el array list completo, se corre a otro lugar de memoria. Tengo 10 elementos reservados. Lo definí de 10. Ya reservó la memoria para 10. Cuando agrego el elemento 11, no es que reserva memoria para el elemento 11. Toda esta memoria que reservó la deja abandonada y reserva 11 lugares nuevos de memoria. Y traslada todo hacia ahí. Si agrego el elemento 12, abandona esa memoria y reserva 12 lugares nuevos. Fíjense que eso lo dice, es lo que tienen explicado ahí. Entonces, es muy costosa a la administración de memoria que hace el array, porque cada vez que cambia de tamaño para grande o para eliminar, se corre todo en la memoria. Y va dejando mucha basura en la memoria de la aplicación. Acuérdense, no me acuerdo si lo vieron, creo que si lo nombré yo tampoco, que hay, por ejemplo, Java tiene un limpiador de memoria que se llama Garbage Collector, que va limpiando la memoria con todos los punteros y ese tipo de cosas que van quedando abandonadas, pero lo hace cada un determinado tiempo. Si el array list lo usaron ustedes todo el tiempo, crece, se achica, se achica, hacen un desastre en la memoria que podría hacer que colapse una aplicación. En la máquina de ustedes nunca les va a pasar, porque agregamos de a 1, 3, 100, 50 y terminamos. Pero si fuera una aplicación web donde hay miles de usuarios usando array list, te hacen un desastre. Por eso hay que tener cuidado, porque el array list no es muy eficiente si ustedes todo el tiempo le cambian el tamaño. Entonces, el array list es muy bueno, muy rápido, si ustedes tratan de entrada de decirle, che, el array list que voy a usar es de 100. Listo. Reservó 100 lugares de memoria y se terminó el problema. ¿Sí? Esa es la única contra que hay que tener en cuenta. Y bueno, y las listas enlazadas, nada. Punteros al siguiente, acceso secuencial y elementos repetidos. Es parecida a la lista de conjuntos, solamente que admite repetidos. Básicamente, pone lo que quieras, el orden va a ser el mismo, hace lo que quieras, pero es secuencial el acceso. Así que tengan cuidado porque son listas, ofrecen acceso por índice, pero sepan que si ustedes quieren el elemento 450 de una lista, de una linked list, sin que ustedes se den cuenta, tiqui, 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 recorre los 450 punteros. Por eso es mucho más lenta que la array list, que si quiero el índice 450, va y lo abre. Todos estos detalles son cosas relacionadas con la implementación y son conocimiento del programador. Insisto, ¿por qué se los separo? Porque esto es problema del que programa, no del que analiza y arma el UML. Sepan distinguir eso, porque en una empresa o en una organización está dividido, ¿sí? La persona que se entrevistó con el usuario, hizo el análisis, hizo el UML, es una. Después se lo bajan a la parte técnica, que es la de programación, y estas decisiones de, por ejemplo, qué colección utilizar, es del área de programación. Al que hizo el diseño no le importa. A mí me gusta aclararlo para que ustedes mentalmente tengan idea de esa división que hay en una empresa y además para que tengan idea de que el área de programación tiene un montón de decisiones importantes y fundamentales que tomar. El análisis puede estar perfecto, el UML puede estar perfecto. Y yo,
utilizo una colección incorrecta y por ahí la aplicación anda re lenta. Y la culpa es del área de programación y no del área de diseño. Así que bueno, nada, algunos detalles más de la release. Acuérdense que arranca de cero. Bueno, esas pavaditas en la diapo lo tienen explicado un poquito más. Acá tienen un ejemplito de cómo rellenarlo. Cuando ustedes hacen el add, lo pueden hacer como está acá. El add sin indicar el lugar. Y esto lo va a ir poniendo en el lugar 0, en el 1, en el 2. Siempre utiliza el último. O acuérdense que pueden hacer un add en un índice puntual. Y lo que va a generar es que si ese lugar está ubicado, se genere el corrimiento en Java. Y ahí abajo tienen un ejemplo de cómo utilizar el iterador, que ahora lo vamos a ver en detalle. Acuérdense que ustedes una colección la pueden recorrer con el for each o con el iterador. Bien, recorrer la colección. Bueno, me adelanté una diapositiva. La pueden recorrer con el while, la pueden recorrer con el for tradicional, pero las mejores opciones para recorrerla son el for each o el iterador. Vamos a arrancar por el for each. El for each lleva una sintaxis tan simple como esta, donde yo digo for, abro paréntesis, y digo, para la colección tal, en collection, 2 puntos, digo, cada elemento que tengas en la colección, sácalo, ponémelo en el atributo O, que va a ser de tipo, no object, sino el mismo tipo de los elementos de la colección. ¿Sí? Si yo tengo una colección de autos, voy a O, en lugar de decir object, va a decir auto. ¿Sí? Entonces, saco el elemento de la colección, lo guardo en esa variable, hago lo que quiero, en este caso lo estoy imprimiendo, y da la vuelta y me va sacando uno por uno, me va sacando uno por uno todos los elementos. El for each es más fácil de escribir que el for o el while. ¿Sí? En el sentido de recorrer una colección. Fíjense que ustedes no tienen que preguntar en ningún momento cuánto es el tamaño de la colección, nada. El for each va a arrancar del primer elemento y te va a devolver uno por uno hasta llegar al último. ¿Ventajas con respecto a usar un for o un while? Ninguna. Les diría, salvo que no necesitan utilizar el método size para saber cuál es el tamaño de la colección. Ahora, la opción 2 es utilizar el iterador. El iterador, ahora vamos a ver un ejemplo, porque básicamente, está mal que se los diga así, pero hay que aprenderlo de memoria. El iterador tiene 3 métodos. El hasNext, que me va a decir si hay un elemento más, para seguir iterando. El next, que te devuelve realmente el elemento, ¿sí? No se confundan acá en esto. El hasNext solamente te dice true cuando hay un elemento siguiente o false, che, no hay más. El next te lo devuelve para que vos hagas lo que quieras. Y el método remove agarra el elemento que me devolvió el next y me permite eliminarlo. Si ustedes quieren, esto es importante que se lo acuerden, si ustedes quieren recorrer una colección y al mismo tiempo que la recorren, eliminar el único método, perdón, la única forma que hay posible de hacerla es con el iterador. No pueden usar ni el while, ni el for, ni el for each, porque se te sale de rango en el último elemento. Supónganse que ustedes tienen una colección de alumnos. Y yo digo, quiero eliminar todos los alumnos que el apellido empieza con la letra P. Y quiero recorrer, saco un alumno, le digo, che, empezás con P, no, listo, voy sacando. Cuando encuentro uno que empieza con P, remove. Entonces, cuando termine de recorrer la colección, a lo mejor era de 20 elementos, cuando termino tengo 18.
Eso te lo permite hacer el iterador. Ningún otro tipo de colección. ¿Sí? Fíjense que ni siquiera el for each permite el borrado mientras uno itera. Esa es la ventaja de usar, esperen que le quería mostrar acá el ejemplo. Esta es la ventaja de utilizar el iterador. Si no van a eliminar mientras recorren, utilicen cualquiera de los otros si les resulta más cómodo. ¿Sí? Entonces fíjense que acá lo que hace es, si se cumple alguna condición, digo, ahí yo puedo decirle al iterador, che, este elemento removelo. Este es un código muy genérico que después ustedes lo tienen que adaptar a la colección que usan. Pero para recorrer, que es muy importante, entonces, uso el iterador si voy a recorrer y eliminar. Si no van a eliminar, pueden usar el while, el for each y el iterador también. Lo que les guste, lo que se acuerden, lo que les quede cómodo, es exactamente lo mismo. La performance puede variar un poquito o no, pero podrían usar cualquier opción. Si ustedes me preguntan a mí, si se acostumbran y usan siempre el iterador, es lo mejor. El for each también lo pueden usar. Yo lo que iría tratando de aprender a hacer o memorizar es recorrer las colecciones ya dejando de lado el for y el while, para incorporar de a poquito un conocimiento nuevo y además que el for y el while, uno cuando está trabajando, como que ya no se utilizan más para recorrer ni siquiera el array list. ¿Sí? Uno busca las otras dos alternativas. Nada, es un consejo, ustedes están aprendiendo, háganlo como puedan y como se acuerden. Pero paren la oreja que cuando haya que recorrer y eliminar, usamos el iterador. Y van a tener ejercicios puntuales que los van a obligar en las próximas prácticas a recorrer y eliminar. Como cierre, las colecciones son fundamentales. Hay que manejar colecciones, son 5, 4, o incluso aprendiéndose array list más las de conjunto, hash y tree, con esas 3 pueden hacer casi todo, pero tienen que usar las colecciones de tipo conjunto. El array list ya lo saben usar, ya lo vienen usando y lo comparten de otros lenguajes. Tienen que aprender muy bien a sacarle el jugo a las colecciones de tipo conjunto. Y les aseguro que es un tema que no se van a sacar de encima nunca en ningún lenguaje ni nada, porque todo el tiempo estamos trabajando con este tipo de elementos. Bueno, con esto ya tenemos toda la teoría lista para encarar la práctica 3 y la práctica 4. ¿Sí? La semana que viene yo no estoy, no tienen teoría, así que yo ya se los publiqué en la plataforma. En 15 días nos encontramos para la próxima teoría. ¿Sí? Sí, quédate, Luis, quédate y me decís. Al resto lo despido, ya no tenemos más para ver. Ahí Luis me puso en el chat que me va a hacer una pregunta. Dale, profe, hasta luego. Bueno, cuídense y métanle con la práctica.